A ver, vamos a empezar con una pregunta que yo creo nos hemos hecho todos alguna vez. ¿Cuál es el límite de la vida humana? Uf, buena pregunta para empezar. Tenemos el récord documentado, ¿no? El de Jeanne Calment, una mujer francesa, 122 años, Uf, que ya es una barbaridad. Pero, ¿es eso todo? claro. Porque hoy en día esto ya no es un sueño de alquimistas. Esto es un campo de investigación científica de primer nivel y una industria que mueve miles de millones. Muchísimo dinero. Y hoy, con las fuentes que tenemos, vamos a analizar justo eso. Vamos a desgranar las estrategias, a ver quiénes son los millonarios que están apostando por esto y, sobre todo, las preguntas que surgen si de verdad lo conseguimos, si superamos nuestros límites. Es un viaje apasionante, la verdad. Pero antes de hablar de extender la vida, creo que es crucial parar un momento y entender qué es el envejecimiento. Totalmente de acuerdo. Porque no es una cosa simple. La ciencia de hoy lo ve como una acumulación de daños. Daños a nivel molecular, celular. Hay una lista, de hecho, los sellos distintivos del envejecimiento. Inestabilidad genómica, el desgaste de los telómeros. Espera, vamos a detenernos ahí. Porque son términos que oímos un montón. Desgaste de los telómeros. A mí esto siempre me ha sonado a los protectores de plástico que llevan los cordones de los zapatos al final, ¿sabes? Pues es la analogía perfecta, no se me habría ocurrido una mejor. Sí, en plan que se van gastando con cada división celular hasta que el cordón, el ADN, se deshilacha. Exactamente esa. Esos telómeros protegen los extremos de los cromosomas, y con cada división se acortan un poquito. Cuando ya son demasiado cortos, la célula entra en crisis, deja de funcionar bien. Y eso es solo uno de los frentes. Vale, ese me queda claro. Pero has mencionado otro, alteraciones epigenéticas. Eso ya suena más complicado. Si el ADN es el libro de instrucciones, ¿qué es la epigenética? Siguiendo con tu analogía, que me ha gustado, la epigenética serían las notas al margen, o los marcadores fluorescentes que le dicen a la célula qué páginas del libro tiene que leer y cuáles tiene que ignorar. Ah, vale. El texto, el ADN, no cambia, pero con el tiempo, esas notas se desordenan, y la célula empieza a leer los capítulos que no tocan, en el momento que no toca. Y eso genera un caos funcional que es una parte enorme del envejecimiento. Vale, ahora sí que lo entiendo. No es un solo enemigo, entonces. Es como un ejército de pequeños fallos que se van sumando. Y claro, el deseo de luchar contra esto no es nuevo. Para nada. Es una constante en la historia. Lo ves en la epopeya de Gilgamesh hace miles de años o en los alquimistas que buscaban el elixir de la vida. Claro. Pero las fuentes señalan un punto de inflexión, a finales del siglo XIX. En esa época de optimismo científico brutal, gente como Elie Mechnikov, que era premio Nobel, o Charles Edward Brown Sequard, que es el padre de la endocrinología, empezaron a tratarlo como un problema científico, algo que se podía resolver. No como un destino inevitable. Exacto. Y lo curioso es que algunas de sus ideas, o las de gente de esa época, eran increíblemente visionarias, vistas desde hoy. Totalmente, es fascinante, como algunos conceptos vuelven una y otra vez. Sí. Por ejemplo, Robert Boyle, uno de los fundadores de la Royal Society en el siglo XVII, ya propuso en sus escritos hacer experimentos para reemplazar la sangre de los viejos con la de los jóvenes. Increíble. Una idea que durante siglos sonó a fantasía pura y dura y que de repente ha vuelto a aparecer en la investigación del siglo XXI. Es que esa idea del siglo XVII conecta directamente con lo que están intentando hoy algunos multimillonarios. Hablemos de eso, porque la antorcha de los alquimistas ahora parece que la tiene Silicon Valley. Sin duda, los nombres que aparecen en las fuentes son los de siempre: Jeff Bezos, Larry Page, Peter Thiel, Sam Altman. Los sospechosos habituales, vamos. ¿Qué les mueve a meter miles de millones en esto? Pues es una mezcla de cosas, ¿no? Optimismo tecnológico, esa mentalidad de que cualquier problema se puede hackear, incluida la muerte, y, bueno, que tienen recursos casi infinitos. Claro. Y no es solo a título personal. Han creado empresas y fundaciones muy potentes. Está Calico, que es la compañía de Google súper secreta, o Human Longevity Inc., del pionero del genoma Craig Venter. Y fundaciones como Sense, que la impulsa la figura de Aubrey de Grey, que es bastante controvertida. Hay que aclarar que no están intentando vender cremas antiarrugas, ¿eh? No, para nada. El enfoque es investigación de base: genómica, terapia celular, biología molecular. Buscan revertir el proceso desde la raíz. Exacto. Pero es muy importante diferenciar eso de lo que ha surgido en paralelo.
porque hay una industria gigantesca de suplementos, de hormonas, que genera unos 50.000 millones de dólares al año solo en Estados Unidos. Una barbaridad. Y aquí sí que hay que subrayarlo. La eficacia y la seguridad de la mayoría de esos productos no están probadas científicamente. Entendido. Entonces, si nos centramos en la ciencia seria, las fuentes hablan como de tres grandes caminos de investigación. El primero parece el más cercano, ¿no? Fármacos y suplementos. Y aquí sale un concepto clave: los miméticos de la restricción calórica. Sí, es una idea muy potente. Se ha demostrado en animales de laboratorio, desde levaduras hasta monos, que una dieta muy baja en calorías, sin malnutrición, alarga la vida. ¿Vale? Así que la idea es buscar fármacos que imiten esos efectos, que engañan al cuerpo para que crea que está en esa restricción, pero sin tener que pasar hambre toda la vida. Y ya hay candidatos, ¿verdad? Se habla mucho de la rapamicina, de la metformina, que es un fármaco para la diabetes súper común y barato. Sí, y también de los enolíticos, moléculas que buscan y destruyen esas células zombies que se acumulan con la edad, o suplementos como el resveratrol, Pero aquí nos topamos con un muro, ¿no? con un muro gigantesco, y es regulatorio. A ver, el envejecimiento oficialmente no está clasificado como una enfermedad por agencias como la FDA en Estados Unidos, y eso lo cambia todo. Claro, porque si no es una enfermedad, ¿cómo apruebas un fármaco antienvejecimiento? Exacto. ¿Contra qué lo estás probando? ¿Cuál es el objetivo del ensayo clínico? Es una barrera casi filosófica. Y la postura oficial, por lo que veo, es muy clara, clarísima. La propia FDA sacó un comunicado en 2023 que decía literalmente: ningún medicamento ha demostrado ralentizar o revertir el proceso de envejecimiento. Esa frase, bueno, pone en perspectiva todo el mercado de suplementos. Vale, entonces, si lo de tratar el envejecimiento con una pastilla es tan complicado a nivel legal, ¿qué pasa si vamos a la raíz del problema? A nuestro código genético, porque las fuentes hablan mucho de CRISPR y de resultados que suenan casi a milagro. Ahí entramos en la segunda gran vía, la edición genética. Y sí, los resultados en animales de laboratorio son espectaculares. Se ha llegado a multiplicar por 10 la vida de algunos gusanos. ¿Por 10? Por 10. La idea, como la describió Richard Dawkins, es engañar a los genes, intentar simular a nivel molecular el entorno de un cuerpo joven, para que los genes dañinos que se activan en la vejez nunca se enciendan. A ver, multiplicar por 10 la vida de un gusano es un titular increíble. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? O sea, ¿estamos cerca de aplicar algo así en mamíferos o es ciencia ficción por ahora? La extrapolación directa es como poco arriesgada. Somos infinitamente más complejos. Pero la investigación en genómica humana sí que está dando pistas fascinantes. Un estudio de 2020, con datos de casi 2 millones de personas, identificó 10 puntos en el genoma que influyen en la esperanza de vida saludable. Ajá. Y lo sorprendente es que la mitad de ellos tenían que ver con cómo el cuerpo gestiona el hierro. Un momento. El hierro. O sea, que niveles altos de hierro podrían ser malos. Entonces, algo tan simple como donar sangre de vez en cuando podría, en teoría, ser una estrategia de longevidad. ¿Se menciona algo así? Pues es una hipótesis que se deriva de ahí, sí, y que algunos investigadores están explorando. Aún es pronto para decirlo, pero te demuestra cómo la genética nos da pistas que no esperábamos para nada. Fascinante. Y eso nos lleva a la tercera vía, que ya es la más futurista: reparar, reemplazar y rejuvenecer. Aquí ya entramos en territorio cyborg, ¿no? En parte. Se habla de reemplazar órganos con versiones mecánicas, como promueve la iniciativa 2045. Pero también hay enfoques biológicos, la ingeniería de tejidos, para crear órganos a medida. Y esto ya no es ciencia ficción del todo, Ah, ¿no? ¿no? Las fuentes mencionan el éxito de trasplantes de vejigas, creadas en un laboratorio a partir de las propias células del paciente. Increíble. Y en este capítulo de reparar es donde vuelve a salir la vieja idea de Robert Boyle, la de la sangre. Exacto. Las transfusiones de sangre joven. Se basa en experimentos donde conectaban el sistema circulatorio de un ratón viejo y uno joven, y el viejo, bueno, rejuvenecía. Ya. Algunas clínicas privadas llegaron a ofrecer esto por miles de dólares hasta que la FDA emitió una advertencia muy seria diciendo que no había pruebas y que podía ser peligroso. Entendido. Entonces, el mensaje es que no hay una única bala de plata. La ciencia ataca el envejecimiento desde tres ángulos: parches, con fármacos,
una reprogramación genética a largo plazo y una reparación casi de ciencia ficción. ¿Es esa la idea? Es una síntesis perfecta. Y esa tercera vía, la de la reparación, es el núcleo de la SNSS Research Foundation. Su propuesta es que el envejecimiento es la suma de 7 tipos de daños. Si podemos reparar esos 7 daños, podríamos en teoría extender la vida indefinidamente. Suena muy lógico, como el mantenimiento de un coche, vamos. Pero ¿qué dice la comunidad científica? Porque me imagino que esto genera debate. Un debate intensísimo. Algunos biogerontólogos respetados dicen que las ideas de Sense son dignas de discusión. Otros las califican directamente de fantasía. Y en el extremo más escéptico de todos está la criónica, lo de congelar cuerpos. La mayoría de científicos lo considera pseudociencia. Vale. Hemos pasado de la alquimia a la edición genética, pero todo esto abre un campo de minas, ético y social. La primera pregunta, que ya ha salido, es fundamental. ¿Es el envejecimiento una enfermedad que hay que curar? Ahí las fuentes presentan dos posturas radicalmente opuestas. Por un lado, la del biólogo Leonard Hayflick. Él dice que el envejecimiento es una consecuencia inevitable de la entropía. No es una enfermedad, es física pura. Vale, que es una enfermedad especial, porque nos pasa a todos, pero una enfermedad al fin y al cabo. Y esta distinción no es solo académica. Clasificarlo como enfermedad lo cambiaría todo, ¿verdad? Completamente. Si es una enfermedad, se abre la puerta a la inversión de las farmacéuticas y a la regulación de la FDA. Dejaría de ser el salvaje oeste de los suplementos. Sería el primer paso para que estos tratamientos llegaran al público. Y eso nos lleva a la preocupación que siempre sale: la superpoblación. Si la gente deja de morir, ¿dónde nos vamos a meter todos? Es la objeción clásica, ¿sí? Y las fuentes dan contraargumentos interesantes. Aubrey de Grey, por ejemplo, dice que si estas terapias también quitan la menopausia, las mujeres podrían tener hijos durante una vida mucho más larga, espaciando los embarazos. Y así la tasa de natalidad anual bajaría. Entiendo la lógica, pero suena un poco a justificación a posteriori, ¿no? Además, el problema no es solo el número de personas, sino el consumo de recursos de una población que consume indefinidamente. ¿Cómo se aborda eso? Ese es un punto mucho más difícil, sí. Otro argumento, el del filósofo Max More, dice que las tasas de crecimiento de la población ya se están frenando en todo el mundo, que las proyecciones ya indican que se van a estabilizar, y que una vida más larga no tiene por qué agravar un problema que ya tiende a corregirse solo. Es fascinante cómo se mezcla aquí la biología y la demografía. ¿Y qué piensa la gente de la calle? Hay una encuesta del Pew Research Center que es muy curiosa. Sí, es muy reveladora. Preguntaron a los estadounidenses si querrían tratamientos para alargar radicalmente su vida. El 38% dijo que sí, pero una mayoría, el 56%, dijo que no, que lo rechazaría. Pero aquí viene lo bueno. A pesar de que la mayoría dice que no lo querría para sí misma, el 68% cree que la mayoría de la gente sí lo querría. Hay una desconexión total. Es como decir, yo no soy tan egoísta, pero los demás, seguro que sí. Esa desconexión refleja el conflicto ético. Por un lado tienes a gente como Leon Kass, que fue presidente del Consejo de Bioética de EUS, que lo llama un deseo infantil y narcisista, que dice que la mortalidad le da sentido a la vida. Y en el polo opuesto, una visión completamente diferente. Justo, la del bioético John Harris. Él dice que tenemos un imperativo moral de salvar vidas. Y como el envejecimiento es la principal causa de muerte, desarrollar estas terapias no es una opción, es una obligación. Las fuentes mencionan una metáfora del filósofo Nick Bostrom, que a mí me parece potentísima para explicar esto. La fábula del dragón tirano. Es demoledora. Bostrom te pide que imagines un mundo donde un dragón exige el sacrificio de miles de personas cada vida, y la gente lo ha aceptado como algo natural. Ya. Y él pregunta, si tuviéramos la tecnología para matar al dragón, ¿no tendríamos la obligación de hacerlo? Su argumento es que el envejecimiento es ese dragón, y nuestra aceptación es lo que permite que siga matando. Esa metáfora es muy potente, sí. Te obliga a replantearte si aceptar el envejecimiento como natural es sabiduría o resignación. Y esto ya no es un debate filosófico. Ha llegado a las más altas esferas del poder. Las fuentes recogen una anécdota increíble. Un micrófono abierto que captó una conversación en 2025 entre Xi Jinping y Vladimir Putin.
Sí, es sorprendente. No hablaban de geopolítica, hablaban de esto. Putin mencionaba la biotecnología para trasplantar órganos, y Xi le respondía hablando de que la esperanza de vida podría llegar a 150 años, y de que la gente podría volverse cada vez más joven. Demuestra que el tema ya está en su radar. Totalmente. De vanguardia. Y el debate central está en esa tensión brutal entre un potencial científico asombroso y unos desafíos éticos y sociales que son monumentales. ¿Será para todos o creará una élite casi inmortal? ¿Cómo cambiará la sociedad si la muerte se vuelve opcional? Y para terminar, las fuentes mencionan una última estrategia, la más hipotética, que nos deja una pregunta final que ya va más allá de la biología. El volcado de la mente, o mind uploading. Sí, la idea de transferir tu conciencia desde un cerebro biológico a un ordenador, escanear cada neurona, cada sinapsis y crear un software que sea una réplica exacta de tu mente, una inmortalidad digital. Y esto plantea una pregunta fundamental para que nuestra audiencia le dé una vuelta. Si se creara una copia digital perfecta de tu mente, ¿serías tú quien sigue viviendo ahí? ¿O sería simplemente la creación de un clon digital, mientras tu yo original, el de carne y hueso, sigue su camino hacia un final inevitable? Hoy nos metemos de lleno en la vida de uno de los rostros más reproducidos de la historia, el de Ernesto Guevara, el Che. Uf, sin duda. Su imagen es un símbolo universal de rebelión, eso lo sabemos todas y todos. Pero este análisis va de otra cosa. Va de la gran contradicción que fue su vida. Exacto. La de un médico que juró salvar vidas y acabó ordenando ejecuciones. Un intelectual que leía poetas y que, sin embargo, empuñó un fusil con una frialdad que asusta un poco. Efectivamente. Y a lo largo de este recorrido, usando como guía una biografía muy detallada, vamos a intentar responder a esa pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo coexisten en la misma persona el sanador y el verdugo? Trazaremos su viaje desde que era un joven burgués y asmático en Argentina, Cierto que tenía asma crónico. hasta convertirse en el ícono que todos conocemos, pasando claro por su rol como ministro todopoderoso en Cuba y su final casi trágico como guerrillero acorralado en Bolivia. La idea no es juzgar, sino No, para nada. es intentar entender las piezas de este puzzle tan complejo. Pues empecemos por esas primeras piezas. Porque si uno mira al joven Ernesto, es que no parece presagiar para nada al guerrillero de la Sierra Maestra. ¿Qué va? Nació en una familia argentina de clase alta, con raíces aristocráticas y, eso sí, una vena rebelde. Su padre, de ascendencia irlandesa, solía decir algo así como que... Por las venas de mi hijo corría la sangre de los rebeldes irlandeses. Eso es. Y sin embargo era un producto de su clase, totalmente. Le apasionaba el rugby. Donde le apodaban Fuser. Fuser, sí, una mezcla de furibundo y su apellido, Serna, por su estilo de juego que era brutalmente agresivo. Algo que usaba, dicen, para sobreponerse a sus ataques de asma. Justo. Pero, y esto para mí es la clave de todo, su otra gran pasión era intelectual. Su casa familiar tenía una biblioteca. De más de 3.000 libros. 3.000 libros. Y los devoraba. Leía a Freud, a Faulkner, a poetas como Neruda y, por supuesto... A Marx y a Lenin. Claro. O sea que él ya tenía toda la teoría en la cabeza mucho antes de vivir la práctica. Y esa práctica le llega de golpe, con el famosísimo viaje en motocicleta que hizo en 1951 con su amigo Alberto Granado. El viaje... Un viaje que, mucha gente conoce por la película Diarios de motocicleta, pero que fue muchísimo más que una simple aventura juvenil. ¿Qué va? En absoluto. Aquello fue un electroshock de realidad para él. Fue el momento en que todas esas teorías que había leído en los libros, pues se materializaron ante sus ojos. Y de la forma más cruda posible. De la forma más cruda. El viaje le mostró una Sudamérica que, desde luego, no salía en los folletos turísticos. La biografía que manejamos detalla un encuentro que le marcó profundamente. ¿En el desierto de Atacama? Sí, en Atacama, con una pareja de mineros comunistas, perseguidos, sin trabajo, acurrucados en el frío de la noche. Él los describió en su diario como las víctimas de carne y hueso de la explotación capitalista. ¿Y no fue lo único que vio? No, no.
Vio a los campesinos viviendo en condiciones casi feudales, a los mineros de Chuquicamata, en Chile, muriendo lentamente por la silicosis. A mí me resulta fascinante el episodio de la leprosería en Perú, donde estuvo de voluntario. Escribió algo así como que las más altas formas de solidaridad y lealtad humanas surgen entre gente tan sola y desesperada. Es una reflexión muy potente. La pregunta es, ¿las fuentes sugieren que fue una epifanía puramente empática? ¿O había también un cálculo intelectual, una forma de confirmar las teorías que ya traía de casa sobre la alienación y la solidaridad de clase? Es una pregunta excelente porque va al núcleo de su personalidad. Yo diría que fueron ambas cosas, sin duda. Una mezcla. Sí, sintió una empatía genuina. Eso es innegable. Pero su mente siempre estaba analizando, conectando los puntos. No dejaba de ser un intelectual. Nunca. Vio en esa comunidad aislada de leprosos un microcosmos de la sociedad que él quería construir. Una sociedad sin propiedad, sin estatus. Exacto, donde la cooperación era la única forma de sobrevivir. Ese viaje, en fin, cristalizó su gran idea. Latinoamérica no era un conjunto de países. Sino una sola entidad. Una sola entidad mestiza que necesitaba una estrategia continental. Fue ahí. Ahí es donde el médico empezó a morir para que naciera el revolucionario. Él mismo lo admitió, ¿eh? ¿El qué? Se dio cuenta de que para curar las enfermedades de esa gente no bastaba la medicina. Había que derribar el sistema entero. Vale, entonces esa visión de una Latinoamérica unida y explotada ya está en su cabeza. Pero una cosa es la teoría y otra muy distinta es ver cómo el poder actúa para aplastar esa idea. Claro. Y esa lección, por lo que cuentan las fuentes, la aprende a golpes en Guatemala, en el 54. Exacto. Guatemala fue su bautismo de fuego ideológico, totalmente. Llega a un país en plena ebullición. Había un gobierno democrático. Sí, el de Jacobo Arbenz, que estaba llevando a cabo una modesta reforma agraria. Quería dar tierras a los campesinos. El problema es que esas tierras tenían dueño, y no un dueño cualquiera. Ahí está la clave. La mayoría de esas tierras pertenecían a una sola entidad, la United Fruit Company. Que no era una empresa cualquiera. ¿Qué va? La United Fruit era, en la práctica, un estado dentro del estado guatemalteco. Controlaba los puertos, los ferrocarriles, los teléfonos, y tenía conexiones directísimas con la cúpula del poder en Washington. De hecho, el propio secretario de Estado, John Foster Dulles. Había sido abogado de la compañía, de la marinera. Con lo cual, la reforma agraria de Arbenz fue vista, claro, como un ataque directo a los intereses de Estados Unidos. Y para Guevara, ver cómo la CIA orquestaba un golpe de Estado, armando a un ejército mercenario para derrocar a un gobierno democrático solo para proteger los beneficios de una corporación. No fue una revelación teórica de un libro de Marx. No. Fue una demostración en vivo y en directo del imperialismo en acción. Le confirmó su creencia de que la democracia liberal era una farsa. Y que no había cambio pacífico posible. Exacto. A partir de ahí, para él, la única vía era la lucha armada. Se acabó. De Guatemala huye a México con lo opuesto y allí se produce el encuentro que cambia la historia. Conoce a Fidel y a Raúl Castro. Y se une a su movimiento 26 de julio para derrocar a Batista en Cuba. Y por lo que parece encaja enseguida. ¿Como un guante? Sí. Fidel vio en él algo que le faltaba a muchos de sus seguidores. ¿El qué? Una disciplina férrea, una claridad ideológica total y una absoluta falta de miedo. En el entrenamiento militar en México destacó como el mejor de todos. Pero el momento que de verdad define su futuro es el desembarco del Granma. El desastre del Granma, sí. De 82 expedicionarios, solo sobreviven unos 20. Es un caos total. Y en medio de ese caos, Guevara, que iba como médico del grupo, se enfrenta a una elección. ¿Coger un maletín de medicinas o una caja de municiones? De un compañero caído, sí. Y coge las municiones. En ese instante, cruza su Rubicón personal. Totalmente. Ahí deja de ser Ernesto para ser solo el Che. Ya en la Sierra Maestra, se convierte en mucho más que un soldado. Es el hombre para todo. Para todo. Organiza la logística, monta una pequeña fábrica de granadas, enseña a leer y escribir a los campesinos que se unen a ellos. Y Castro le recompensa. Le nombra comandante. El primero en recibir ese rango después del propio Fidel. Ojo. Pero aquí emerge la otra cara. La del disciplinario implacable. Sí. La fuente es muy clara al respecto. El Che no toleraba la indisciplina, ni la deserción, ni la traición.
Se convirtió en el responsable de la justicia revolucionaria en la guerrilla. Su propio diario describe con una frialdad clínica la primera ejecución que ordenó y llevó a cabo él mismo. La de Eutimio Guerra. Un guía campesino que los había traicionado por dinero. Guevara escribe, y cito casi de memoria: «Le disparé una pistola del 32 en la sien derecha». Y punto. Y punto. Sin remordimientos, sin adornos. Un hecho. Espera un momento. ¿Cómo se reconcilia eso? Porque por un lado es el verdugo que fusila a un traidor y lo anota fríamente en su diario. Sí, Pero por otro, las mismas fuentes dicen que sus hombres lo idolatraban, sí. que habrían dado la vida por él. Las fuentes explican esta dualidad. ¿Era miedo o era genuina admiración? Era una mezcla de ambas, y eso es lo fascinante de su figura. Sus hombres le temían, por supuesto, porque sus reglas eran de vida o muerte. No había medias tintas. Comía lo mismo que ellos y, a pesar de sus brutales ataques de asma, Siempre en primera línea. siempre en primera línea de combate. Su valentía era legendaria, y esa coherencia entre lo que exigía y lo que él mismo hacía, pues generaba una lealtad inquebrantable, O sea que esa disciplina brutal fue paradójicamente una de las claves del éxito. sin duda. Una de las claves del éxito de la guerrilla, que culmina con su victoria decisiva en la batalla de Santa Clara, que precipita la huida del dictador Batista. Y con la victoria de la revolución, Guevara pasa de guerrillero a estadista. Y aquí llegamos a uno de los capítulos más oscuros y controvertidos de su vida, su papel como comandante de la fortaleza de la Cabaña. Sí, aquí es donde se le acuña el apodo de el carnicero de la cabaña. Un apodo terrible. Terrible. Fue puesto al frente de la comisión depuradora, supervisando los juicios sumarísimos contra policías y militares del régimen de Batista acusados de torturas y asesinatos. Las cifras exactas son objeto de un debate encarnizado. Sí, lo son. Pero los biógrafos más rigurosos hablan de entre 55 y 105 ejecuciones bajo su mando directo en la cabaña. Él nunca lo negó, ¿eh? Al contrario, lo defendió. Lo defendió públicamente. Dijo que era una necesidad revolucionaria para impartir justicia y, según él, para evitar linchamientos masivos por parte de un pueblo que estaba sediento de venganza. Pero su poder iba mucho, mucho más allá. Fue nombrado presidente del Banco Nacional y luego ministro de Industrias. El zar de la economía cubana, prácticamente. Y es célebre la anécdota de que firmaba los billetes simplemente como «che». Es un gesto increíblemente teatral, ¿verdad? Casi de desprecio. ¿Fue un acto de pura convicción ideológica o también había ahí un componente de, de arrogancia? De saber que él, el Che, ya era una marca en sí mismo. Pues probablemente un poco de todo. Lo que sí es seguro es que conectaba directamente con su gran proyecto utópico. El hombre nuevo. El hombre nuevo, exacto. Guevara estaba convencido, pero convencido de verdad, de que para construir el socialismo no bastaba con nacionalizar empresas. Había que cambiar la conciencia humana, erradicar el egoísmo, el individualismo capitalista, Y su plan para lograrlo era... eliminar los incentivos materiales. Sí, la idea era que el trabajo no debía hacerse para ganar más dinero, sino por deber social, por conciencia revolucionaria. Y aquí vemos la gran colisión. El choque frontal entre su idealismo y la realidad económica. Porque al intentar eliminar los incentivos materiales en favor de la conciencia social, Chocó de frente con la naturaleza humana. Sin el estímulo de una recompensa personal, la producción de azúcar, que era vital para Cuba, se desplomó. y sus planes de industrialización aceleraban, Fueron un desastre. Sin tener en cuenta la falta de recursos, de personal cualificado, fue una lección brutal sobre cómo una utopía ideológica puede llevar directamente a la escasez y al racionamiento. a pesar de que él predicaba con el ejemplo. Sí, él trabajaba como voluntario cortando caña en sus días libres, pero su gestión económica fue un fracaso rotundo. No hay otra forma de decirlo. En el plano internacional, sin embargo, su influencia era enorme. Fue el gran arquitecto de la alianza de Cuba con la Unión Soviética. Y jugó un papel clave en la crisis de los misiles de 1962, el momento en que el mundo estuvo más cerca que nunca de una guerra nuclear. Un papel terrorífico, si se lee con atención. Terrorífico. Cuando los soviéticos, para evitar la guerra, acuerdan con Kennedy retirar los misiles de Cuba. Sin consultar a Fidel. Sin consultarles. El Che se sintió profundamente traicionado, humillado. Y poco después, en una entrevista con un periodista británico, hizo una afirmación que pone los pelos de punta. ¿Cuál? Dijo que si los misiles hubieran estado bajo control cubano, los habrían disparado contra las ciudades de Estados Unidos. Madre mía. Estaba dispuesto a aceptar el sacrificio de toda Cuba con tal de asestar un golpe mortal al imperialismo.
Esto revela hasta qué punto su convicción revolucionaria se había convertido en un fanatismo, dispuesto a todo. Y es justo después de este periodo, en 1965, cuando su figura empieza a desvanecerse. Desaparece de la vida pública en Cuba, alimentando toda clase de rumores. Sí, hasta que Fidel lee en público su carta de despedida. Una carta en la que renuncia a todos sus cargos, a la nacionalidad cubana, para llevar la revolución a otras tierras del mundo. Su análisis era que la revolución se había estancado en Cuba, que para sobrevivir necesitaba expandirse. Y su primer destino, El Congo. el Congo. Creía erróneamente que África era el eslabón más débil del imperialismo. Pero la aventura africana fue, según sus propias palabras, la historia de un fracaso. ¿Qué falló exactamente? ¿Fue solo la indisciplina de los rebeldes locales? ¿O es que Guevara fue incapaz de adaptar su modelo de guerrilla cubano a un contexto africano completamente diferente? Fue un choque cultural y estratégico total. Se encontró con líderes rebeldes que consultaban la magia antes de entrar en combate, con una corrupción endémica y una falta de disciplina que le desesperaba. O sea, nada que ver con la Sierra Maestra. Nada. Pero el error fundamental fue suyo. Intentó trasplantar mecánicamente la experiencia cubana a la selva congoleña, sin entender las complejidades tribales, políticas, culturales. Y la lección que extrajo fue amarga. Amarga y reveladora. No se puede liberar a un pueblo que no quiere luchar. Tras huir del Congo, se esconde durante meses y prepara su misión final, la fatídica, Bolivia. Sí, su plan era crear un foco guerrillero. Hay que detenerse en este concepto, el foco. Sí, el foco era el núcleo de su teoría revolucionaria, muy influenciada por el pensador francés Régis Debray. La idea, conocida como foquismo, era que no hacía falta esperar a que se dieran todas las condiciones para una revolución. Ni contar con un gran partido comunista de masas. Exacto. Bastaba con una pequeña célula guerrillera, un foco de combatientes muy motivados, para actuar como el pequeño motor que pondría en marcha el gran motor de la revolución popular. Una estrategia de la chispa que enciende la pradera. Esa era la metáfora, sí. El problema es que en Bolivia la pradera estaba mojada. Completamente. La misión estaba condenada casi desde el principio. Desde el principio. El Partido Comunista Boliviano, liderado por Mario Monge, le dio la espalda, receloso de su liderazgo. ¿Y los campesinos? Los campesinos de la zona, quechuas y aymaras, no solo no se unieron a él, sino que desconfiaban de esos extraños barbudos extranjeros, e informaban al ejército de sus movimientos. Y para colmo, la radio para contactar con Cuba no funcionaba. Nunca funcionó. Estaban solos, enfermos, hambrientos y acorralados por un ejército boliviano. Entrenado y equipado por la CIA. Exacto. El final era cuestión de tiempo. El 8 de octubre del 67, tras una escaramuza, es herido en una pierna y capturado. Pasa su última noche prisionero en el suelo de una humilde escuela de adobe en el pueblo de La Higuera. Y al día siguiente, el sargento Mario Terán recibe la orden de ejecutarlo. Las últimas palabras del Che fueron: Póngase sereno y apunte bien. Va a matar a un hombre. tras la ejecución, el ejército boliviano traslada su cuerpo en helicóptero a Valle Grande. Y aquí cometen un error de cálculo. Un error de cálculo que será fundamental para la construcción del mito. Exponen su cadáver. Sí, con el torso desnudo y los ojos abiertos, en la pila de una lavandería para que la prensa lo fotografíe. Y esas imágenes dieron la vuelta al mundo. Con su barba, su pelo largo. Muchos, incluido el periodista británico John Berger, vieron en él un parecido asombroso con representaciones artísticas de Cristo muerto. Como la de Manteña. O sea que el imperialismo, al intentar mostrar su trofeo, lo que hizo fue crear un mártir. Y ahí es donde el hombre muere y nace la leyenda. El debate sobre su legado sigue tan vivo hoy como entonces, y las posturas son irreconciliables. Totalmente. Para figuras como Nelson Mandela, fue una inspiración para todo ser humano que ama la libertad. Pero para la comunidad de exiliados cubanos y para muchos otros, Es simplemente un asesino a sangre fría, responsable de la implantación de un régimen totalitario. No parece haber espacio para los grises. o se le venera o se le aborrece. Así es. Y mientras tanto, su imagen, sobre todo la icónica fotografía guerrillero heroico de Alberto Korda, Se ha convertido en un producto de consumo masivo, vaciado de casi todo su contenido ideológico. y esa es la paradoja final, la más irónica de todas. Sin duda. El hombre que aborrecía el capitalismo, que quería abolir el dinero, que soñaba con un hombre nuevo movido solo por la moral, se ha convertido en una marca global,
Un logo que se estampa en camisetas, tazas y pósters. Vendidos por las mismas corporaciones que él juró destruir. Es increíble. El símbolo ha devorado al hombre, a sus ideas y a sus crímenes, dejando solo una silueta rebelde lista para ser consumida. Sus restos, por cierto, no fueron encontrados en una fosa común en Bolivia y devueltos a Cuba hasta 1997. 30 años después. La historia de Ernesto Che Guevara es entonces la de un idealista que abrazó la violencia, la de un utópico cuyos sueños económicos se estrellaron contra la realidad, y la de un fracaso militar que alcanzó un éxito cultural póstumo y absolutamente inesperado. Exacto. Y su vida nos obliga a plantearnos preguntas que siguen siendo incómodas pero muy relevantes. ¿Cómo cuáles? Pues, ¿puede un fin que se considera noble justificar medios brutales? ¿Hasta qué punto la búsqueda de una utopía colectiva puede pisotear la libertad individual? Y sobre todo, ¿qué sucede cuando la imagen de un revolucionario se despoja de su ideología y se convierte en un producto más del mercado que combatió? La pregunta final que nos deja este análisis es precisamente esa. Al mirar esa icónica imagen hoy, ¿qué vemos realmente? ¿Al revolucionario? ¿Al mártir? ¿Al verdugo? ¿O simplemente un símbolo vacío listo para ser llenado con cualquier significado que deseemos proyectar en él? Hay una frase de estas que se oyen mucho, casi un cliché, que dice que conocemos mejor la superficie de la Luna que las profundidades de nuestros propios océanos. Sí, la he oído 1000 veces. Y siempre me ha parecido una idea potentísima. Y lo es. Aunque sea una de esas exageraciones con gancho. La verdad es que hoy tenemos mapas de alta resolución de casi todo el lecho marino. Ah, o sea que no es del todo cierta ya. No, no. Eso viene de 1953, cuando era verdad. Pero bueno, la idea de fondo sigue valiendo. Captura una verdad más profunda, nunca mejor dicho. Exacto. No es una cuestión de tener el mapa. Es saber qué pasa ahí. Y de eso vamos a hablar hoy. De ese mundo tan extraño y remoto. Las fuentes que hemos revisado nos pintan un cuadro de un bioma extremo. Yo diría que se define por 3 desafíos monumentales. La oscuridad absoluta, una presión que lo trituraría todo y un frío casi eterno. Eso es. Así que la misión es intentar entender no solo cómo es ese lugar, sino cómo es posible que algo, lo que sea, pueda vivir ahí. Pues para empezar, quizá habría que acotar un poco. Cuando decimos océano profundo, ¿de qué hablamos? Claro, ¿dónde empieza? Pues el umbral se suele poner donde la luz del sol ya se desvanece, a unos 200 metros. 200 metros. Tampoco es tanto. No, ahí es donde las plataformas continentales caen en picado, en los taludes. Y a partir de ahí empieza un descenso por capas. Y cada una es más extrema que la anterior. Como los círculos del infierno de Dante, pero hacia abajo. Es una buena analogía, sí. Primero tienes la zona batial, hasta los 3000 metros. Ujú. Luego la zona abisal, que nos lleva hasta los 6000. Y finalmente la zona hadal. Hadal. ¿Sí? Como de Hades, reservada para las grandes fosas oceánicas. Ahí puedes llegar hasta los 11.000 metros de profundidad. 11 kilómetros. Es que cuesta visualizarlo. Si pusiéramos el Everest en la fosa de las Marianas, su cima todavía estaría cubierta por más de 2 kilómetros de agua. Totalmente. La escala se escapa a la intuición. Piensa que la primera vez que el ser humano llegó al fondo fue en 1960. En los 60 ya. ¡Qué pasada! Sí, el batiscafo Trieste. Bajó a 10.911 metros en esa misma fosa. Fue una hazaña de ingeniería, vamos, comparable a ir al espacio, pero para abajo. Y me imagino que el mayor reto, la gran bestia a batir, fue la presión. Sin duda. Las fuentes insisten muchísimo en esto. El dato es que aumenta una atmósfera cada 10 metros. Cada 10 metros. Haciendo un cálculo rápido, a 11.000 metros estamos hablando de más de 1000 atmósferas. 1000 veces la presión que sentimos ahora mismo. Exacto. Para que nos hagamos una idea, es el equivalente a tener encima el peso de, no sé, 50 aviones Jumbo. Cualquier cosa que no esté diseñada para eso, implosiona. Claro. Y eso explica por qué es tan difícil estudiarlo. No es solo llegar hasta allí, es cómo sacas algo. Ese es el gran problema.
Durante décadas, casi todo lo que se subía a la superficie llegaba, bueno, o muerto o directamente destrozado. Claro, la descompresión debe de ser... Explosiva. Imagina un pez adaptado a 1000 atmósferas. En cuanto empieza a subir y la presión baja, sus fluidos, sus gases, se expanden. Por eso ahora se han desarrollado unas trampas presurizadas. Ah, ¿y eso qué es? Pues son como pequeños acuarios blindados. Mantienen la presión del fondo para poder estudiar a los animales vivos ya en el laboratorio. O sea, que para estudiarlos, ¿te tienes que llevar un pedazo de su mundo con ellos? ¡Qué fascinante! Sí. Y me llama la atención algo que comentan las fuentes. A pesar de esa presión tan brutal, el resto de condiciones son increíblemente estables. Es una de las grandes paradojas. Uno se imagina un caos, pero parece que es todo lo contrario. Totalmente. Una vez superas una capa superficial, la termoclina, que es donde la temperatura cae en picado, Ajá. entras en una masa de agua gigantesca cuya temperatura es casi inmutable. A partir de los 1000 metros, el agua está a unos 5 o 6 grados, y en el fondo puede bajar a 2 o 3. Y apenas fluctúa. Nada. Nada. No hay estaciones, no hay ciclo día-noche, es el hábitat con la temperatura más constante de todo el planeta. Siempre igual. Siempre frío. Siempre oscuro. Suena un poco monótono. Bueno, casi siempre. Porque en medio de esa calma helada existen unas anomalías que son de lo más extremo que conocemos. ¿Te refieres a las fuentes hidrotermales? Exacto, las famosas chimeneas submarinas. Las imágenes son espectaculares, pero el dato que me ha volado la cabeza es la temperatura. El agua que sale de ahí está a 400 grados. ¿Cómo es posible que no hierva? Por la presión. La misma fuerza que aplastaría un submarino impide que las moléculas de agua se separen para formar vapor. Vaya, Así que no tienes agua hirviendo, tienes agua sobrecalentada, un estado líquido a una temperatura altísima. oasis de calor extremo en un desierto de frío. Esa es la idea. Y si a eso le sumas que la salinidad también es muy estable, unas 35 partes por 1000, tienes el cuadro completo. Un mundo de extremos, sí, pero también de una constancia casi absoluta. Vale. Tenemos el escenario. Oscuro, frío, con una presión demencial. Pero me asalta la duda más básica de todas. Si a partir de los 200 metros ya no hay luz, se acabó la fotosíntesis, ¿no? Se acabó. Que es la base de casi toda la vida en la Tierra. Entonces, ¿de qué demonios vive todo lo que hay debajo? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta tiene un nombre muy poético. Nieve marina. Suena delicado, pero imagino que de festín tiene poco. Muy poco. La nieve marina es una lluvia constante de materia orgánica. Restos, ¿no? Sí, restos de plancton, algas muertas, excrementos, partículas de todo tipo que van cayendo muy, muy lentamente desde las capas superiores. Es la única conexión alimentaria con el mundo de la superficie. Pero es un goteo. ¿Y cuánto llega? Las fuentes estiman que solo entre el 1 y el 3% de todo lo que se produce arriba llega al fondo. La vida ahí abajo es una vida de escasez. Es como vivir de las migajas que caen de un banquete que está a kilómetros de distancia. Exactamente. Aunque, de vez en cuando, cae el premio gordo. Un gran banquete, como lo llaman los biólogos. Ah, te refieres a la caída de un cadáver de ballena. Por ejemplo, una ballena que muere y se hunde es una inyección masiva de nutrientes. Un solo cadáver puede sostener a una comunidad entera de carroñeros durante décadas. Décadas. Sí, es un evento que transforma el paisaje local por completo. Y no son tan raros. Se cree que la distancia media entre dos cadáveres de ballena en el Pacífico es de solo unos 8 kilómetros. O sea que la vida allá abajo es una combinación de paciencia, esperando la nieve, y oportunismo, por si cae la lotería. Justo. Y esto tiene que reflejarse en cómo son los animales, ¿no? No me imagino un atún, musculoso y veloz, esperando a que le caiga una escama. Desde luego que no. Las adaptaciones son espectaculares y todas giran en torno a un principio: el ahorro máximo de energía. Claro. La mayoría de peces son pequeños, de menos de 25 centímetros. Tienen metabolismos lentísimos, cuerpos alargados y muy blandos. Músculos débiles, acuosos. Casi gelatinosos, leí. Exacto. Un cuerpo gelatinoso te ayuda con la flotabilidad sin gastar energía. Claro, la vejiga natatoria de los peces de superficie, la que está llena de gas, ahí sería inútil, implosionaría. Correcto.
O usas un cuerpo de baja densidad o buscas soluciones químicas. Hay calamares que tienen una cámara de flotación llena de cloruro de amonio. Cloruro de amonio. Sí, es un producto de desecho metabólico, pero resulta que es más ligero que el agua de mar. Es una solución de ingeniería biológica brillante. Y a la hora de comer. Si la comida es tan escasa, no puedes permitirte fallar un bocado. Ni en broma. Por eso muchos tienen bocas desproporcionadamente grandes, mandíbulas que se pueden desencajar. Para tragar presas más grandes que ellos. Eso es. Y dientes afilados y curvados hacia adentro, como una trampa. Una vez que algo entra ahí, no sale. Y para reproducirse, más de lo mismo, ¿no? Encontrar pareja en esa inmensidad debe ser complicado. Complicadísimo. Por eso el hermafroditismo es una estrategia muy común. Te asegura que cualquier encuentro pueda ser reproductivo. Me fascina el tema de la oscuridad. En un mundo sin luz, los ojos sirven para algo, o la evolución tiende a eliminarlos, como pasa con los animales de las cuevas. Pues ocurren las dos cosas. Hay especies completamente ciegas, sí, pero muchas otras han llevado la visión a un extremo de sensibilidad increíble. Pero, ¿qué ven si no hay luz? Es que no es una oscuridad de 0 fotones. Una cantidad minúscula de luz solar puede penetrar hasta los 1000 metros. Y además está la bioluminiscencia. Ah, la luz que producen los propios animales. Exacto. Así que muchos peces han desarrollado ojos extrañísimos, tubulares, como 2 telescopios pequeños apuntando siempre hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Para detectar la silueta de una posible presa contra esa luz residual casi imperceptible que viene de la superficie. Y esos ojos no tienen conos. Las células, para ver en color, solo tienen bastones, que son ultrasensibles a la luz tenue. Vale, eso para ver. Y para no ser visto. El camuflaje de toda la vida no debe servir de mucho ahí abajo. No sirve de nada. Las estrategias son mucho más sofisticadas. Una es la compresión lateral. Tener un cuerpo finísimo como una hoja de cuchillo, para minimizar tu silueta. Ah, claro. Pero la más alucinante es la contrailuminación. Espera. Eso es lo que creo que es. ¿Iluminarte a ti mismo para desaparecer? Justo eso. Muchos animales tienen en la parte de abajo, en el vientre, unos órganos que producen luz. Se le llaman fotóforos. Ajá. Y son capaces de regular la intensidad de esa luz para que coincida exactamente con la luz ambiental que llega desde arriba. El resultado es que si un depredador los mira desde abajo, no ve una silueta oscura, Ve. Nada. El fondo. ve un fondo de luz homogéneo. El animal se vuelve invisible. ¿Me estás diciendo que un pez genera su propia luz gastando una energía que es valiosísima solo para cancelar su propia sombra? Es una carrera armamentística biológica de un nivel que cuesta creer. Y llega más lejos. El pez linterna no solo tiene fotóforos para camuflarse, tiene una capa reflectante detrás de la retina, el tapetum lucidum, Como la de los gatos. como la de los gatos. Esto le permite no solo aprovechar al máximo la poca luz, sino detectar el reflejo de su propia bioluminiscencia en los ojos de otras criaturas. Es un sistema de sonar, pero con luz. Básicamente sí. Increíble. Hemos hablado de adaptaciones macro, de cuerpos, ojos, bocas. Pero la presión no solo aplasta, debe de afectar a la química misma de la vida, a nivel molecular, ¿no? Esa es la frontera actual de la investigación, y es fascinante. Las proteínas, las enzinas, no pueden funcionar igual. No pueden. La presión tiende a deformar las proteínas, a impedir que se plieguen correctamente. Y si no se pliegan bien, no funcionan. Así que la vida ha tenido que encontrar soluciones a nivel de bioquímica fundamental. Y las fuentes mencionan ejemplos muy concretos. ¿Sí? Por ejemplo, se ha estudiado la actina, una proteína clave de los músculos, en el pez granadero abisal. ¿Y qué han visto? Pues que tiene unas sustituciones de aminoácidos muy específicas, que crean unos enlaces extra, unos puentes salinos. Es como si a la estructura de la proteína le hubieran añadido vigas de refuerzo para que no se deforme. O sea que no solo cambian la arquitectura del cuerpo, sino la de sus propias moléculas. Y también hablaban de una solución más, Química. Una especie de protector, el trimetilamina N-óxido, TMAO. el TMO. Es una molécula pequeña que los organismos de las profundidades acumulan en sus células en grandes cantidades. El TMO estabiliza las moléculas de agua alrededor de las proteínas y crea una especie de escudo químico. Como un gel protector. Eso es, contrarresta el efecto deformante de la presión.
De hecho, se ha medido, y la concentración de TMO en los tejidos de los peces aumenta linealmente con la profundidad a la que viven. Es una correlación perfecta. Y el caso más extremo que leí era el del pez caracol de las Marianas. Ese lleva la adaptación a otro nivel. Vive en las zonas más profundas de la fosa. Su solución ha sido, en parte, renunciar a la rigidez. ¿Cómo? Ha modificado un gen clave en la formación de los huesos, la osteocalcina. El resultado es que su cráneo no se cierra por completo y sus huesos son cartilaginosos. No hay nada rígido que la presión pueda romper. ¿La solución es ser blando? Si no te puedes romper, vaya. La vida encuentra el camino, sin duda. Desde luego. Pero todo lo que hemos hablado sigue dependiendo, aunque sea mínimamente, de esa nieve marina, ¿no? De lo que cae de arriba. Sin embargo, las fuentes describen un ecosistema que rompe por completo esa regla. Los ecosistemas de las fuentes hidrotermales son, con razón, uno de los descubrimientos más importantes de la biología del siglo XX. Porque no dependen del sol. Ni directa ni indirectamente. Son oasis de vida exuberante en medio del desierto abisal que funcionan con otra energía. Eso cambia todas las reglas de la biología que aprendimos en el colegio. Si no hay sol, ¿de dónde sale la energía? De la química, del interior de la Tierra. El proceso se llama quimiosíntesis. Quimiosíntesis. En lugar de usar la luz para crear materia orgánica como las plantas, la base de esta cadena trófica son unas bacterias. Unas bacterias que obtienen energía de las reacciones químicas de los compuestos de azufre que emanan de las fuentes. ¿Y los animales más grandes se comen a esas bacterias? Algunos sí, pero la simbiosis más espectacular es la de los gusanos de tubo gigantes, del género Riftia. Ah, sí. Pueden medir más de 2 metros, son de un rojo intenso y no tienen boca, ni estómago, ni ano. Espera, ¿cómo? ¿Y cómo viven? Viven gracias a las bacterias. Tienen un órgano interno, el trofosoma, que es básicamente una bolsa repleta de miles de millones de estas bacterias quimiosintéticas. ¿Y qué hace el gusano? Y el oxígeno del agua de alrededor, y se lo entrega a las bacterias. ¿Es un agricultor? Exacto. Y las bacterias, a cambio, producen los azúcares y nutrientes de los que se alimenta el gusano. Es una alianza perfecta que sostiene comunidades enteras. Es un mundo completamente ajeno, con sus propias reglas, basado en la energía geotérmica. Parece tan remoto, tan aislado, pero me temo que ni siquiera este lugar se libra de nuestro impacto. Por desgracia, no. Aunque parezca increíble, el bioma más grande y remoto de la Tierra ya está sintiendo nuestra huella. Las fuentes son claras en esto. Sí, describen varios impactos. El más obvio es la contaminación directa por el vertido de residuos, algo que convenciones como la de Londres intentan regular. Pero, bueno, sigue ocurriendo. Luego está el cambio climático, que uno lo asocia a la atmósfera o a la superficie del mar, pero ¿cómo afecta a esas profundidades tan estables? De dos maneras. Por un lado, el océano está absorbiendo una cantidad ingente de calor. Y ese calentamiento, aunque lento, se está empezando a notar incluso en las capas profundas. Ajá. Pero el efecto más inmediato es la acidificación. El CO2 que absorbe el océano lo vuelve más ácido, y esto es devastador para organismos como los corales de aguas profundas. ¿Por qué especialmente para ellos? Porque a diferencia de sus parientes tropicales, sus esqueletos están hechos de aragonita, una forma de carbonato de calcio que se disuelve muy fácilmente en aguas ácidas. Y cuando dices que crecen muy lentamente, ¿de qué escala hablamos? ¿Décadas? Siglos o incluso milenios. Un arrecife de coral de aguas profundas puede haber tardado miles de años en formarse. Uf. La pesca de arrastre de profundidad, que usa redes con enormes puertas de acero que aran el fondo, puede destruir uno de estos hábitats milenarios en una sola pasada. En una pasada. La recuperación, si es que es posible, llevaría... Un tiempo geológico. Y el último punto era la minería submarina. Las fuentes mencionan un estudio muy concreto sobre esto. Sí, un estudio de seguimiento en un emplazamiento minero experimental. Lo que vieron fue que justo después la población de peces y otros organismos se desplomó. Lógico. La buena noticia, si se puede llamar así, es que 26 años después el número de peces había vuelto a niveles parecidos a los de antes. Pero recuperado en número no tiene por qué significar que el ecosistema sea el mismo, ¿verdad? Esa es la pregunta clave. No es lo mismo tener 100 individuos de una especie oportunista que tener la diversidad compleja que había antes. Exacto. La biomasa puede haberse recuperado, pero... ¿y la estructura de la comunidad? ¿La biodiversidad? ¿Las interacciones complejas? Probablemente no.
El estudio muestra una cierta resiliencia, sí, pero también nos advierte de que las escalas de tiempo en el océano profundo son radicalmente distintas a las nuestras. Claro. 26 años, para nosotros, es mucho tiempo. Para ese ecosistema, es un parpadeo. En resumen, hemos viajado a un mundo que opera bajo otras reglas. Un reino de estabilidad casi absoluta, salpicado por extremos violentos. Hemos visto cómo la vida se adapta de formas que parecen de ciencia ficción a la presión, a la oscuridad, a la escasez. Y hemos descubierto que hay vida que ni siquiera necesita el sol. Exacto. Y la conclusión inevitable es que este bioma, que ocupa más de 2/3 del planeta, sigue siendo un misterio en muchos aspectos, pero ya no es un santuario intocable. Nuestras acciones en la superficie tienen consecuencias que llegan hasta el fondo de la fosa de las Marianas. Ya no hay ningún sitio a salvo. Entenderlo no es solo una curiosidad, es una responsabilidad para la salud global del planeta. Y para terminar, me quedo con una idea de las fuentes que me ha dejado pensando. Hablan de los bacteriófagos. Los virus que infectan a bacterias. Eso es. Y dicen que son increíblemente abundantes en los sedimentos del fondo marino. Juegan un papel clave en el reciclaje de nutrientes, decidiendo qué bacterias viven y cuáles mueren. Los grandes reguladores invisibles. Claro. Y la reflexión es, si apenas estamos empezando a entender la importancia de los virus en los ecosistemas que tenemos aquí, a mano, ¿qué funciones vitales y desconocidas estarán desempeñando estos fagos en la salud del océano entero? Y la pregunta que me inquieta es, ¿qué podríamos estar rompiendo o perdiendo allá abajo, antes incluso de que sepamos que existe?